Ya, vamos a comenzar. Cualquier duda que vayan teniendo, que no vayan entendiendo, ustedes me van diciendo que lo repita, ¿cierto? Sobre todo el tema del R, ya que hoy día lo vamos a ocupar, así que también ahí el R Commander, ya, ahí ustedes también lo que no se vaya entendiendo me van, con toda libertad me van diciendo que les explique de nuevo, con toda confianza, ¿ya? Vamos a... Voy a cerrarlo, salir, ya. De la pizarra. Vamos a sacar la pizarra virtual. Salir. Ahí sí. Ya. ¿Todos conmigo? ¿Todos van viendo mi pantalla, mi escritorio? Sí, profe. Ya. Ya, vamos a comenzar entonces ya en esta última parte que nos lleva, ¿cierto?, la estadística descriptiva. Posteriormente, ¿cierto?, vimos las tablas de frecuencia, analizamos las tablas de frecuencia, pero no solamente, ¿cierto?, se ve la parte de tabla, sino que también en la parte descriptiva entra la parte gráfica, ¿ya? Entonces vamos a ver los métodos gráficos para describir las variables cualitativas. ¿Cuáles son estos métodos gráficos para describir las variables cualitativas? Cuando nosotros ya conocemos la distribución de la variable, ya es útil representar esta información a través de un gráfico, ¿ya? Los gráficos que se utilizan para las variables cualitativas son los gráficos sectoriales, ya también llamados los gráficos circulares y también se llaman los gráficos de torta, ya son comúnmente conocidos como los gráficos de torta. ¿Ya? Y los gráficos de barra, ¿ya? Son los gráficos de barra también útil para representar los tipos de variables cuando tienen hartas categorías, ¿cierto? Eh, aparecen, ¿cierto?, muchas categorías de repente en una variable, entonces ahí, ¿cierto?, es útil representarlo mediante un diagrama de barra más que el de torta. El de torta sí es bien presentado y se ve con buena presentación cuando nosotros tenemos pocas categorías en la variable, ya, o sea, de cuatro o menos. En entre los métodos gráficos, ¿cierto? El gráfico sectorial o también llamado de torta, ¿qué es lo que muestra este gráfico? Muestra la distribución de la variable cualitativa dividiendo el círculo en partes que corresponden a las categorías de la variable, ¿ya? Entonces, cada año, cada tamaño, cada ángulo de cada pedazo ya es proporcional, es correspondiente, mide el porcentaje de las categorías de cada variable, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Se va. ¿Alguna pregunta? ¿O se le quedó el micrófono encendido? ¿Mm? Hay un compañero. Joaquín, ¿estás tú acá presente o no? Ya, ya, ahora sí. Ya. Entonces vamos a continuar. Ya, el gráfico de barras
¿cierto? Muestra la distribución también de esta variable cualitativa, pero ahora listando las categorías en el eje X. O sea, en el eje X van las categorías de esta variable, ¿ya? Y se dibuja una barra sobre cada categoría, ¿ya? La altura de la barra es igual al porcentaje de los ítems en esa categoría. Entonces, por tanto, las barras deben tener el mismo ancho, ¿ya? Pero no pueden tener la misma altura porque la altura, ¿cierto?, es proporcional a los ítems de las categorías. Entonces, acá vemos el diagrama sectorial, donde muestra, ¿cierto?, la figura 1. Siempre, tanto en los diagramas de torta como los de barra, siempre la suma de los porcentajes va a sumar el 100%, ¿ya? No se debe exceder del 100%, porque lo que se representa, lo que nosotros representamos en los gráficos es la frecuencia relativa porcentual o el porcentaje, ¿ya? Ya sea en el gráfico de torta o en el gráfico de barra. Entonces, por tanto, en la tabla de frecuencia, cuando nosotros analizamos las tablas de frecuencias, ¿cierto? Nosotros vimos que efectivamente la frecuencia relativa, que era la proporción correspondiente a cada clase, ¿cierto? Eso sumaba 1. Pero la frecuencia relativa porcentual, ¿cierto?, suma el 100%, ya que es la suma de todas las categorías correspondientes a la variable. Entonces acá en la figura 1, ¿cierto?, dice que se representa un cuarto de los ítems que comparten alguna propiedad, un 25%, y un 75% de ellos no lo comparten, ¿ya? La figura 1b dice que 7 de 8 de los ítems, o sea, un 87,5% comparten alguna propiedad, pero un 12,5% no lo comparten, ¿ya? Entonces acá se ve representado, acá yo les mostré el R-Commander y el SPSS tienen una característica en particular diferente. Acá yo les presenté para que ustedes vean el diagrama sectorial, ¿cierto?, de la base de datos, uno que aparece en la materia y en la cual yo les pedí que también la descargaran, la base de datos 1, donde muestra información, ¿cierto?, de 36 alumnos de un curso de estadística que se les preguntó ciertas características, ciertas variables, ¿ya? Entonces, a estas variables se les preguntó, ¿cierto?, a los alumnos por el sexo, se les preguntó por la edad, se les preguntó por el número de hermanos, por la ciudad de procedencia. Entonces, dentro, ¿cierto?, del diagrama del SPSS muestra, y el Excel también muestra un porcentaje. El R-Commander muestra, ¿cierto?, muestra el gráfico, pero el R no muestra los porcentajes, sino que muestra en la tabla, muestra el porcentaje correspondiente a cada categoría. Pero en sí, ¿cierto?, no muestra para la variable propiamente tal. Entonces, yo les voy a mostrar acá en el R, les voy a mostrar el R, y en el R acá, ahí. Ahí cuando ustedes abren el R que yo les compartí o el R que descargaron, ¿ya?, les aparece la consola, ¿ya? Entonces, para cargar el R-Commander, si es que no les aparece al tiro el R-Commander, tienen que irse a paquetes, tienen que irse a cargar paquete, y acá aparece la lista de los paquetes que tiene el R, que debemos buscar el R-Commander. Está por orden alfabético. Entonces, el paquete del R-Commander lo llama RCMDR. RCMDR. Ahí le colocamos OK, ¿ya? Ahí le colocamos OK. Y aparece cargado, ¿cierto?, el R-Commander. Entonces, si ustedes lo abren directo,
¿cierto? Les va a aparecer lo que yo les presento ahí. Ustedes me van indicando si voy muy rápido y ustedes todavía no lo pueden abrir. ¿Lo encontraron en su equipo, el R Commander, chiquillos? Cuando ustedes lo dejaron descargado, debe estar en inicio. En inicio aparece, ¿cierto?, la letra R. Ustedes se van a la letra R y aparece una carpeta. Una carpeta cuando se los descargó que dice R. Entonces ahí cuando ustedes pinchan la lista desplegable, aparece, les va a aparecer de dos formas. Yo como tengo el R descargado por la universidad, aquí aparece, les va a aparecer diferente a lo que me aparece a mí. A ustedes les va a aparecer un R solito y les va a aparecer un R term, que dice R term. ¿Ya? Ustedes tienen que marcar el que dice R solo, el R solo. ¿Ya? ¿Lo descargaron, chiquillos? O sea, ¿lo abrieron? Sí, profe. Ya. Ahora para que a ustedes se les aparezca cada vez en la barra de tareas, ustedes lo pueden anclar para que así no lo estén buscando en inicio, ¿cierto? Y pierdan tiempo buscándolo en inicio. Ustedes lo pueden anclar con el botón derecho. Ustedes lo anclan a la barra de tareas. Colocan ahí anclar a la barra de tareas y les queda la letra R, ¿cierto?, en la barra de tareas. Después, cuando ustedes, cada vez que lo vayan a ocupar, ustedes pinchan, ¿cierto?, la barra de tareas y se les va a abrir el R Commander, ¿ya? Entonces acá nosotros para abrir una base de datos que está en Excel, para importarla, nosotros nos vamos acá a datos, importar datos y le pedimos desde un archivo de Excel, ¿ya? Desde un archivo de Excel. Entonces ahí me pide introducir el nombre del conjunto de datos. Entonces ahí le puedo mantener el que entrega el R por defecto o bien le puedo cambiar a uno, ¿cierto? Le puedo colocar datos 1, le puedo colocar datos 1. Lo importante es que ahí en el nombre del conjunto de datos no tenga espacio. Ya, si tiene espacio, no les va a querer nunca encontrar dónde está guardado. No les dice tampoco dónde está el error, sino que les vuelve a aparecer, importar. Entonces, si ustedes le quieren colocar ahí como un espacio, le pueden colocar un guión bajo, ¿ya? Entonces, lo importante es que el nombre no tenga espacio. Entonces, ahí cuando nosotros le colocamos el nombre, ahora le colocamos aceptar, ¿ya? Y ahí buscamos dónde está la base. Ya ustedes, la base datos 1, cuando ustedes la descargaron, ¿cierto? Va a aparecer bien en descargas o si la guardaron en el escritorio o en la carpeta de las clases de inferencia, ¿cierto? Ustedes debe aparecer ahí donde ustedes la guardaron. Yo la tengo en la carpeta, ahí, la carpeta de inferencia. Marco base de datos 1, ¿ya? Y coloco abrir. Ahí ustedes la marcan, colocan abrir y les aparece, ¿cierto?, un mensaje en el script y en la salida. Ya acá en la salida aparece, en el script y en la salida aparece que leyó la base de datos, ¿ya? En el nombre, en este caso a mí me aparece con el nombre, con mi root, en el escritorio, donde la tengo hospedada la base, aparece el nombre que tiene, ¿cierto? Aparecen todos los componentes con la cual abrió, con lo cual lo importó. Entonces aparece en letra azul el nombre que yo le puse a la base. Si ustedes le colocaron otro nombre, les va a aparecer acá en azul
marcado en color azul, eso indica que lo leyó. Indica que lo leyó, que el R ya la tiene en su poder. Entonces, si ustedes no le creen al R, ¿cierto? Al no visualizar la base, cuando uno visualiza en Excel una base de datos, ¿cierto? Uno acá pincha la lupa donde dice visualizar conjunto de datos. Y acá cuando pincha visualizar, aparece la base de datos cargada. Entonces ahí ustedes la ven que efectivamente aparece cargada la base de datos. ¿Ya? Entonces, a ese conjunto de datos donde muestra ese gráfico circular del sexo, ¿cierto? Esas características se les midió a 36 alumnos de un curso de estadística donde se les preguntó, ¿cierto? El sexo, la edad, la estatura, el peso, la ciudad de residencia y el número de hermanos que tenían, ¿ya? Entonces, para repasar me van a identificar ustedes las variables. Entonces, ¿qué tipo de variable sería el sexo? ¿Qué tipo de variable sería el sexo? Con toda confianza, no importa que se equivoquen, ¿qué tipo de variable sería el sexo? Cualitativa nominal. Cualitativa nominal, muy bien. No requiere orden entre las categorías, ¿cierto? La edad, ¿qué tipo de variable sería la edad? Cuantitativa discreta. Cuantitativa son mediciones, ¿ya? La edad está medida en años y a medida, ¿cierto? Nosotros ahí la dejamos en número entero, pero la edad, ¿cierto? Está medida en los reales. Continua. Exacto. Está medida en los reales, puede tomar cualquier valor en un intervalo, entonces cuantitativa continua. ¿Y la estatura? La La misma estatura entonces. está en centímetros, también es cuantitativa continua, ¿cierto? Son mediciones en los reales. El peso, también, ¿cierto? Está en kilos, son mediciones que están en los reales. La ciudad de residencia, ¿qué tipo de variable sería la ciudad de residencia? Cualitativa nominal. Cualitativa nominal, muy bien. El número de hermanos, ¿qué tipo de variable sería? Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta, ¿cierto? Son valores finitos, el recorrido, ¿cierto? El recorrido tiene un término, pertenece a los naturales, por tanto es una variable cuantitativa discreta. Entonces, en esta base de datos, ¿ustedes qué logran identificar? ¿Hay algo que les parece extraño en esta base de datos o no les parece nada raro? ¿Hay algo que les llame la atención al visualizar esta base de datos? Antes de analizar una base de datos, uno tiene que cerciorarse que la base de datos esté limpia, ¿cierto? No vaya a tener algún error. Entonces uno, al visualizarla, ¿cierto? Lo primero que ve, ¿qué es lo primero que uno ve acá? Que se ve inmediatamente, ¿cierto? No hay necesidad de a lo mejor identificarlo, pero se ve a simple vista. ¿Qué logran identificar ustedes? ¿Qué les parece extraño? Eh, en la, ¿Sí? en el número 7, en ¿Sí? el peso, dice NA. Aparece un dato faltante, ¿cierto? Sí. Hay un alumno, el alumno identificado como el alumno 7, no respondió a su peso. Ahí nos dejó en blanco el peso. Entonces, ese dato, ¿cierto? Está un dato perdido, aparece ahí un dato perdido. Pero nosotros no podemos eliminar al estudiante 7, porque el estudiante 7, ¿cierto? Podemos rescatar de él el sexo, rescatamos su edad, rescatamos su estatura, rescatamos de la ciudad de donde viene
y rescatamos el número de hermanos que nos entregó. Entonces, por tanto, no se elimina, no se puede eliminar este estudiante, sino que cuando uno analice después la variable peso, va a estar con ese dato perdido ahí, ¿ya? Entonces, pero hay que identificarlo, ¿cierto? Y si por X motivo ustedes logran, realizan, ¿cierto? Se realiza un cuestionario donde logran identificar las características y ustedes se van a la encuesta o cuestionario número 7, ¿cierto? Y ven la pregunta, efectivamente puede ser también que esa persona haya respondido su peso y en la digitación de los datos se le olvidó a la persona digitarlo prácticamente. Entonces puede que a lo mejor ahí también no exista un valor perdido, sino que ahí existe un dato que se puede rescatar. Entonces ahí cuando uno va después, por eso uno le coloca identificación, ¿cierto? A la unidad de análisis, que en este caso fueron los alumnos, uno le coloca, ¿cierto? Una identificación y esa identificación número 7, ¿cierto? Uno se va a esa encuesta o cuestionario y efectivamente uno puede rescatar si es que efectivamente la persona que digitó, ¿cierto? Esta base de datos, si la digitó, ahí le faltó ese dato. Pero ahora si aparece realmente en blanco, nada que hacer, como ocurrió en este caso, ¿ya? Que no apareció el dato estaba, realmente el alumno no lo respondió, no respondió cuánto pesaba, ¿ya? Pero a veces sí se logra rescatar y en eso hay que tener cuidado, sobre todo en los trabajos, ¿cierto? Cuando se quieran analizar cierta información, ustedes pueden rescatar cierta información, claro que lo pueden hacer, identificando, ¿cierto? La encuesta, el número, rescatando la identificación de la persona, ¿ya? Entonces ahí nosotros la cerramos, ¿cierto? Ya identificamos nuestra base de datos. Entonces, por tanto, ahora nos dicen que hagamos una gráfica circular, ¿ya? Un diagrama de torta. Entonces, nos vamos acá a gráficas, ¿ya? Nos vamos acá a gráfica de sectores. Gráfica de sectores. Y ahí elegimos, dice variable, elegir una, ¿ya? Elegimos la variable sexo, ¿ya? Elegimos la variable sexo. Ahí colocamos, ¿cierto? Podemos colocar en el título del gráfico, podemos colocar ahí en el título diagrama sectorial, para sexo de base datos 1, ¿ya? De base datos 1. Ahí le colocamos el título, ¿ya? En la selección del color, ahí nosotros vamos a identificar después el color, le colocamos aceptar, ¿ya? Aceptar para que nos entregue un diagrama sectorial. ¿Les presento ese diagrama sectorial? Sí, profe. ¿Dónde ustedes pueden ver el porcentaje? Eso es lo que nos entrega el R. Ya el porcentaje ustedes lo pueden ver acá. Ustedes pueden ver el porcentaje realizando una tabla de frecuencia. Entonces nos vamos a estadísticos, resúmenes, distribución de frecuencias, ¿ya? Y la distribución de frecuencias, ahí marcamos el sexo, ¿ya? Y colocamos aceptar. Y ahí entrega en los resultados abajo, ¿cierto? Aparece la cantidad que corresponde a 16 mujeres y 20 hombres, ¿ya? 16 corresponden al sexo femenino y 20 corresponden al sexo masculino.
y un 44 acá entrega, ¿cierto? El R en la tabla de frecuencia entrega la frecuencia absoluta, que es la cantidad, y entrega inmediatamente la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Entonces, entrega de una forma desordenada, ¿cierto? En la cual el femenino dice que corresponde a un 44,4% y el masculino un 55,56%. Entonces eso corresponde a cada sector, a cada trozo de torta que aparece acá. Por eso es que yo les mostraba, ¿cierto?, la diferencia con el SPSS, ¿ya? En la diferencia con el SPSS que nosotros podemos ver acá, ¿cierto? Que nosotros podemos ver acá. Nosotros podemos ver acá el SPSS entrega este gráfico. El SPSS es bastante feo para entregar los gráficos. Esa es la diferencia con el R. El R en sí entrega los colores más bonitos. El SPSS entrega así como un color gris. Claro, uno le puede ir colocando los colores, pero el Excel también, ¿cierto?, entrega los gráficos mejores. Pero en este caso, ¿cierto?, ahí está representado el diagrama sectorial para la para la variable sexo, donde el mayor porcentaje uno inmediatamente al ver un gráfico, ¿cierto?, más que, ¿cierto?, al interpretar en una tabla, uno ve, ¿cierto?, el trozo circular más grande y ahí dice, corresponde, ¿cierto?, el mayor porcentaje a un 55,6%, el mayor porcentaje de los alumnos corresponde al sexo masculino, con un 55,6%, ¿ya? Entonces, también dentro de los métodos gráficos que nosotros encontramos, tenemos el gráfico de barras, ¿ya? Y en el gráfico de barras, en el eje X, ¿cierto?, uno indica en sí la variable, las categorías, y en el eje Y va el porcentaje, ¿ya? Entonces, en un gráfico de barras, siempre uno le pide en porcentaje, ¿ya? Se puede también con la frecuencia absoluta, ¿cierto? Es permitido, pero en sí para interpretar es mejor realizarlo con porcentaje, porque el porcentaje, ¿cierto? Cuando nosotros realizamos la tabla de frecuencias, ¿qué veíamos nosotros en el porcentaje? Tomábamos en cuenta la muestra, el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces la frecuencia absoluta nos dice el número, nos dice solamente la cantidad. Pero acá en el porcentaje sí, acá está involucrada la muestra, ¿cierto? O sea, es un 44,4%, o sea, viene de una muestra, un 44,4% de esa muestra corresponde, ¿cierto?, al sexo femenino y un 55,6% corresponde al sexo masculino, ¿bien? Entonces acá, ¿qué diferencia observan ustedes en estos dos gráficos, en estos dos primeros gráficos de barra? ¿Qué diferencia observan ustedes ahí? ¿Qué diferencia observan ustedes ahí? No importa que se equivoquen. ¿Ven alguna diferencia o no ven ninguna diferencia? La frecuencia y el porcentaje. Exacto, muy bien. Uno está en porcentaje y el otro está en frecuencia, ¿cierto? Uno está en la frecuencia relativa porcentual y el otro está en la frecuencia absoluta, en la cantidad. Entonces, este tipo de gráfico es el que yo les digo que en sí ustedes ven la similitud, que es lo mismo, ¿cierto? O sea, la mujer va a ser menor al hombre. Acá, el porcentaje de mujeres es menor al porcentaje de hombres y acá la cantidad de mujeres es menor a la cantidad de hombres. O sea, va a dar, en la interpretación va a ser lo mismo. Pero aquí voy yo, que el segundo gráfico no considera la muestra.
sino que dice la cantidad solamente, ¿cierto? 16 son mujeres y 20 son hombres, ¿ya? Pero no dice en sí el porcentaje, que es lo que dice el primero. ¿Cómo debe ser representado mejor? Con porcentaje. Siempre en el eje Y, recuerden que se le debe colocar el porcentaje cuando se realiza un gráfico de barra, donde en el eje X van a estar las categorías correspondientes a la variable, ¿ya? En este segundo gráfico, ¿qué diferencias observan? ¿Qué diferencias observan ustedes ahí? Que en el segundo es como un zoom, parte del 40, y en el de la izquierda parte desde el 0. Parte de 0, ¿cierto? La escala también empieza, va de 2 en 2 y acaba de 10 en 10, ¿cierto? Entonces, en sí, la escala cambió, pero no nos cambia el porcentaje, chiquillos. Cambia, en el segundo gráfico, cambia que deja de ser un 44,4. Se ve la diferencia según la escala, se ve como que la mujer fuera menos, ¿cierto? Como que la mujer no fuera 44,4, pero en sí, porque empieza de 40, ¿cierto? Empieza del mínimo de 40, de 42, 44, va de 2 en 2, y acá empieza de 0 y va de 10 en 10, pero en sí, esta barra, con esta barra dicen lo mismo, ¿ya? Pero siempre debe comenzar de 0, ¿ya? Siempre debe comenzar de 0, siempre debe ser equidistante, chiquillos, siempre se debe mantener la misma distancia en la escala, ¿ya? Si va de 10 en 10, todo debe permanecer de 10 en 10. Si va de 5 en 5, todo debe permanecer de 5 en 5. De 3 en 3, todo de 3 en 3. No puede ser que de acá, ¿cierto?, sea aquí 10, 20 y de acá se salte a 40 y después se siga a 45 y después a 50. No, eso está incorrecto, ¿ya? Debe ser equidistante. Ya aparecía, no sé si ustedes en las noticias lograron captar un gráfico. Se mostró un gráfico que no iba en una dirección equidistante, se saltó de esa forma como yo le estoy mencionando cuando se estaba presentando los casos contagiados, los casos confirmados del coronavirus. Se presentó en la tele un gráfico con ese error, ¿ya? Y ahí hay que tener cuidado porque el gráfico siempre debe ser equidistante, ¿ya? Siempre se debe mantener la misma escala. Entonces, por tanto, ahí hay que tener un cuidado en realizar siempre un gráfico, ¿ya? Acá muestra Profe, el gráfico de... ¿Sí? y el gráfico que había mostrado en la tele también tenía las fechas como invertidas, eso tampoco se puede hacer, ¿cierto? No, no tampoco. Sí, ¿lo viste también ese gráfico? Sí. Sí, aparecía ese error. También apareció otro error. Oh, ese sí que fue garrafal, en la cual mostraron las barras, colocaron los porcentajes y los porcentajes sumaban 147%. Súper Uy, bien. uy, parece que lo mostraron por comuna, las comunas de Santiago, no recuerdo muy bien, pero mostraba, sumaba, al sumar todas las categorías, sumaba más del 147%. Eso no corresponde, no puede ser, ¿ya? Siempre tiene que sumar las barras que indican en una variable, tiene que sumar el 100%, ¿ya? El porcentaje, el 100%. No les mostré, les voy a mostrar en el R acá, les voy a mostrar acá en el R cómo quedaría un gráfico de torta, porque acá nos piden, ¿cierto? Dice un gráfico de barras para la ciudad de procedencia de la base de datos 1. Ahí muestra, ¿cierto?, el gráfico de barras. Inmediatamente
en esa tabla de frecuencia, cuando uno construye la tabla de frecuencia para esa variable, para la ciudad de procedencia que es cualitativa nominal, ¿cierto? Cuando uno construye la tabla, uno muestra las categorías. Acá, ¿cuántas categorías tiene la variable ciudad de procedencia? Si ustedes cuentan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ciudades, ¿ya? Vienen 13 ciudades diferentes, ¿ya? Entonces, también hay que tener un sumo cuidado en cómo se presenta el gráfico. El gráfico el programa, el Excel, el programa que se ocupe, el SPSS, cualquier programa, va a hacer lo que nosotros le digamos. O sea, va a analizar una base de datos que nosotros se la propongamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos mirar, cierto? Ahí en el R hay que tener un cuidado en cómo está escrito. Si nosotros visualizamos, ¿ya? Acá la ciudad de residencia o de procedencia del alumno, si ustedes le digitan Talca con mayúscula y por acá le escriben Talca con minúscula, le va a tomar dos categorías diferentes, o sea, como que existe un Talca, otro Talca. No les va a asumir que ese alumno proviene de Talca, o sea, ¿cierto? En sí deben ser escritos de la misma forma. Lo mismo que si escriben Talca la primera con mayúscula y el resto con minúscula, también se los va a tomar otro Talca. Entonces ahí ya no les va a mostrar 13 categorías, sino que les va a mostrar 15 categorías. O si escriben, un ejemplo, ¿qué otra variable le pueden colocar? Chillán. Le escriben un Chillán con acento y le escriben un Chillán sin acento, ¿ya? Entonces también se los va a tomar con dos categorías diferentes, ¿ya? Si ustedes deciden colocar, ¿cierto? Como está en mayúscula, a veces no es necesario agregar las tildes. Si ustedes deciden colocarle con mayúscula en una y en la otra se les olvida y le colocan Chillán sin tilde, les va a aparecer, ¿cierto? Diferente. Lo mismo, Puerto Montt. Si ustedes la escriben separada, Puerto Montt, y en otra se equivocan y la escriben junta, les va a colocar otro Puerto Montt, o sea, otra categoría, y ahí van a tener no 13, sino que van a tener 20 categorías. Y ustedes van a decir, pero si son 3, pero si acá, ¿por qué me escribió Talca de nuevo? Es porque en una base de datos, ¿cierto? Hay que ver que todos estén con el mismo criterio, toda escrita, ¿cierto? La unificación del texto, sea de todas formas, ¿cierto? Escritas igual, ¿ya? Entonces en eso hay que tener también cuidado. Lo mismo acá en el sexo. Si coloco M, ¿cierto? Y en otra coloco masculino, también me va a identificar ahí 3 categorías. M, F y masculino. No va a asociar que M corresponde a masculino también. Entonces ahí hay que arreglarlo, ¿cierto? Ahí hay que empezar a eso, arreglarlo. Entonces acá en el gráfico de barras, ¿qué observan ustedes, cierto? Acá en esta ciudad, ¿qué dirían ustedes al ver este gráfico de barras? Uno asocia al tiro inmediatamente la barra mayor, ¿cierto? Uno identifica la barra mayor y uno dice, ¿qué responderían ustedes frente a esto? Para interpretar ese gráfico de barras, ¿qué dirían ustedes al visualizarlo? ¿Cierto? A lo mejor lo que no se logra visualizar inmediatamente en una tabla, uno lo visualiza inmediatamente en un gráfico, ¿cierto? Inmediatamente acá con el gráfico de barra uno lo visualiza. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que Santiago tiene la mayor concentración de alumnos? Exacto, el mayor porcentaje de los alumnos, ¿cierto?, proviene de la ciudad de Santiago. Inmediatamente, mientras que en una tabla uno tiene que verlo, ¿cierto? Tiene tantas categorías, ver ahí, buscar, como entre que buscar el mayor porcentaje, pero en un gráfico, inmediatamente, ¿cierto?, la barra más alta se concentra, ¿cierto?, en una categoría. O puede ser en dos también. Y ahí uno dice, ¿cierto?, que efectivamente de dónde es la mayor porcentaje o el mayor porcentaje. Pero en cambio, si nosotros le hacemos un gráfico, cómo entrega en forma
Claro que el gráfico circular se puede hacer para una variable cualitativa nominal, pero yo lo que les contaba era que se ve feo. Si ustedes se van a hacer una gráfica de sectores, y ahora le pedimos realizar una gráfica de sectores para la ciudad de residencia, ¿ya? Y ahí le cambiamos el título, ¿cierto? Ya no sería sexo, sino que sería ciudad de residencia. Le pedimos un gráfico de torta o de sectores. Ahí colocamos aceptar, y me muestra, ¿cierto? Un diagrama de sectores. ¿Cómo les quedó el diagrama de sectores ¿Cómo les quedó el diagrama de sectores, chiquillos? ¿Les quedó de esa forma? Sí, profe. ¿Cómo queda visualmente? ¿Cómo queda para ser presentado ese diagrama? Queda mejor, obviamente. Es más complejo Es abstraer más la complejo de información. interpretar, tiene muchas categorías, ¿cierto? O sea, de poder se puede, pero en la forma de presentación, aquí se ve claramente que es mejor presentar el diagrama, el mejor gráfico para presentar la ciudad de residencia es el gráfico de barras, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto? Nosotros le vamos a pedir que nos realice un gráfico de barras y nos vamos a gráficas, nos vamos a gráfica de barras, y ahí le pedimos la variable, en este caso la ciudad de residencia. Luego en opciones, al lado de datos aparece opciones, marcamos opciones y me dice que la escala de los ejes ya la vamos a pedir en porcentaje, ¿ya? Por defecto está marcado el recuento de las frecuencias, pero nosotros le vamos a pedir la frecuencia relativa porcentual, que es el porcentaje, ¿ya? Acá en la etiqueta del eje X le colocamos la variable, el nombre de la variable, le colocamos ciudad de residencia, y en la etiqueta del eje Y, le colocamos porcentaje, ¿ya? Porcentaje. El título, ¿cierto? Le borramos el título, diagrama de barras para ciudad de residencia de los alumnos de base de datos 1. Ahí colocamos aceptar. Ahora colocamos aceptar y entregó, ¿cierto?, el diagrama de barras, ¿ya? Entonces, ahí si ustedes se fijan en lo que entrega el R, ¿cierto?, el título, eso para la forma, para la interpretación de los resultados, ¿cierto? El R, cuando uno lo agranda, ahí se ven todas las ciudades, pero el título, cuando uno le coloca el título en el gráfico, ¿cierto? El título lo coloca, ¿cierto?, de una forma en la cual se ve feo en un gráfico colocar el título. Uno siempre, cuando uno hace un informe, uno lo puede colocar el gráfico en el texto de Word, ¿ya? Uno va haciendo el informe y ahí uno le coloca, ¿cierto?, gráfico 1, diagrama de barras para ciudad de residencia de los alumnos. Entonces acá, y acá iría sin título, ¿ya?
porque a veces cuando el gráfico, en este caso, ¿cierto? Como se puede ir agrandando, ¿cierto? Ahí se van a ver todas las ciudades, pero en el caso cuando son pocas categorías y el título es muy grande, ¿cierto? Queda de una forma, queda muy amplio, entonces mejor ir colocando eso en el Word, ¿ya? Entonces, Profe, de esa forma, sí, ¿hay alguna forma de poner los nombres de las ciudades de lado? Porque si se agranda el gráfico, los nombres no se alcanzan a poner todos. sí, eso es lo malo que tiene, eso es lo malo que tiene el R. No, pero sí nosotros podemos, cuando hagamos el gráfico, ¿cierto? Nosotros podemos colocarlo en el Excel, ¿ya? El Excel entrega, el Excel y el SPSS entrega. ¿Ustedes tienen el SPSS o no lo han logrado descargar todavía? Si no, lo hacemos en el Excel. Ahí cuando uno lo hace en el Excel, eso es lo malo que tienen algunos software, ¿cierto? Ahí va, no abrí la carpeta. Acá. Base de datos 1. Ahí aparece, ¿cierto? La ciudad. Y yo les mostraba, ¿cierto? La otra vez cómo ustedes pueden contar. Se puede realizar acá para contar la frecuencia absoluta, una tabla dinámica, ¿ya? En la cual nosotros acá colocamos, marcamos la variable que queremos seleccionar, ¿ya? Y nos vamos a insertar y nos vamos a tabla dinámica, y ahí me dice dónde la deseo dejar, dónde deseo alojar la tabla, en una nueva hoja de cálculo, aceptar, ¿ya? Y ahí marcamos la ciudad de residencia, la arrastramos hacia donde está filas, para que me indique las categorías que tiene la ciudad de residencia, y llevamos la ciudad de residencia donde están los valores, ¿ya? Hacia donde están los valores. Y ahí me indica la cantidad, la frecuencia absoluta, y para calcular, ¿cierto? Para que no nos tome los cálculos de la tabla dinámica, copiamos desde la celda A2 hacia abajo, ¿cierto? Desde la celda A2 hacia abajo colocamos copiar y colocamos pegar con valores, el pegado con valores, ¿ya? Y acá nosotros queremos calcular el porcentaje para poder realizar, ¿cierto?, el gráfico. Entonces acá colocamos el porcentaje. Son mucho mejores los gráficos en el Excel también, ¿ya? Y ahí para calcular el porcentaje, ¿quién vendría siendo el porcentaje? Ahí le vamos a colocar una fórmula, ¿cierto? Es igual, ahí le colocamos la fórmula es igual. ¿Y quién vendría siendo el porcentaje en una tabla de frecuencia? ¿Cómo calcularíamos esa fórmula? Sería igual a, abrimos paréntesis, marcamos el total, ¿cierto?, de la primera categoría, la frecuencia absoluta, y la dividimos en el total. Y el total corresponde a 36, marcamos 36
que está en la celda B37, pero, ¿cierto? Como es fórmula y para que me divida por la misma cantidad, para que eso se mantenga, se le coloca acá en la B, antes del número se le coloca un signo peso. Se le coloca un signo peso para que así no arrastre para abajo, ¿cierto? Si no me va a dividir por el B38, por el B39, y yo quiero que la divida toda por la misma cantidad. Ahí le colocamos paréntesis, ¿cierto? Lo cerramos y Enter. Ahí está la fórmula para la primera ciudad. Cuando nosotros marcamos el Excel, aparece, ¿cierto?, el símbolo de arrastre, y arrastramos la fórmula hacia el final. Y ahí nos queda, ¿cierto?, calculada la frecuencia relativa, la proporción. Y nosotros nos vamos acá al estilo porcentual, donde está el estilo porcentual, y lo llevamos a porcentaje. Y ahí, ¿cierto?, ahora nosotros podemos realizar el gráfico de barras con el porcentaje. Tomamos, ¿cierto? Tomamos solamente las categorías, y tomamos el porcentaje, ¿ya? Y nos vamos ahora a insertar, y le vamos a pedir un gráfico de barras, ¿ya? Un gráfico de barras en 2D donde muestra el porcentaje, ¿ya? Y es el mismo que entrega el R, pero es más ordenadito, ¿ya? Es más ordenadito el gráfico. Acá también podemos colocarle un título. Podemos ir teniendo también, ¿cierto?, agregándole en los ejes. Aparece acá los elementos del gráfico. En la parte superior derecha, acá del gráfico, aparece como una cruz, que son los elementos de gráfico, una cruz en color verde. Y ahí le podemos añadir los títulos de los ejes, ¿ya? Y también le podemos añadir la etiqueta de los datos, ¿ya? La etiqueta de los datos. Y ahí aparece en los nombres, ¿cierto?, que está como muy grande. Le podemos también achicar, está en tamaño 9, se lo podemos dejar, ¿cierto?, en tamaño 8, que quede en un tamaño más pequeño. Y acá los valores, los porcentajes que tiene cada barra, también, ¿cierto?, se la podemos dejar ahí en 7,5. La podemos dejar en 7,5 para que no nos quede tan grande. Y si aparece muy arriba, ¿cierto?, en el porcentaje en comparación a la barrita, se le puede ir bajando y acercando más el porcentaje a la barra. Si en algunas queda como muy arriba, ¿cierto?, uno lo va acercando hacia la barra. Y de esa forma, ¿cierto?, se va realizando el gráfico de barras. De esa forma quedan todas las etiquetas, o sea, pueden hacerlo en sí cuando tengan muchas categorías. Cuando se tengan muchas categorías, se puede realizar con el Excel también, ¿cierto? Que los gráficos del SPSS son feos, los del R también, no son muy bonitos. Y en cuanto a los gráficos, ustedes lo pueden realizar en el Excel. Ahí le van cambiando colores. Le van cambiando colores a las barras, ¿ya? Las barras se les va cambiando color. Y también acá cuando ustedes pinchan la barra, ahí aparece, ¿cierto? Le hacen doble clic y les aparece el formato para colocarle el color a la barrita. Ustedes se van acá al relleno. En el relleno, ahí ustedes lo empiezan a pintar
cada color, ¿cierto? Cada categoría es diferente, por tanto pueden pintar cada barrita con diferente color. Ahí le van colocando, ¿cierto?, el color que más les agrade. Van colocando, se le va cambiando el color, ¿cierto? Para que así cada barra indica una ciudad distinta. Cada barra indica una ciudad distinta, por tanto, acá se puede cambiar. Hay otro tipo de gráfico en el cual no se puede cambiar, que se llama el histograma, que es para las variables cuantitativas. Ya ahí no podemos cambiar nosotros el color en cada barra, porque la barra es un histograma, las barras son juntas y se ve la distribución de los valores, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Acá, ¿qué más se puede realizar? El título del eje X, acá se le coloca, ¿cierto?, la ciudad de residencia. Esa variable es la ciudad de residencia. Y en el eje Y se le coloca, el porcentaje. Ahí se le coloca un título al gráfico, ¿cierto? Diagrama de barras. Esto se puede colocar afuera y al colocarlo afuera, ahí iría sin título. Ahí uno le colocaría suprimir y se va el título y después cuando uno lo quiere pegar, uno pega solamente el gráfico, ¿ya? Entonces acá, ¿qué otra cosa le pueden hacer para que aparezcan las marcas en cada ciudad? Entonces acá ustedes marcan, ¿cierto?, el gráfico, marcan las etiquetas y con el botón derecho le colocan dar formato al eje y ahí buscan donde dice las marcas de graduación, el tipo principal, ahí que aparezca la parte exterior, ya, la parte exterior, pero está muy débil el color, aparece como un gris muy débil. Nos vamos al relleno, a la línea, y ahí en la línea le cambiamos el color a que sea como un gris más oscurito, ¿ya? Ahí lo coloco en un gris más oscuro, y acá en el eje Y también, ¿cierto? Lo arreglamos de la misma forma. Nos vamos a marcas de graduación, tipo principal, que aparezca con el borde exterior también. Inmediatamente me marcó el mismo color que le puse al eje X, ya que es acá en el relleno, en la línea, y ahí se le colocó, ¿cierto?, el color que está marcado. Y de esa forma, ¿cierto?, ahí se ve de la misma forma, pero ahí uno le va aplicando más colores, le va colocando cada color a la barrita. El Excel lo permite más de esa forma, ya más que los otros software estadísticos. Ya, chiquillos, el gráfico en sí del SPSS y del R son bastante feos. Pero de esa forma, ¿cierto?, vamos a irlo trabajando. Como yo les mencionaba, los métodos gráficos para describir las variables cuantitativas, aquí hay que tener cuidado porque vamos a conocer también un gráfico que se llama el histograma. Y el histograma es una forma de representar, es una forma de barra, pero muestra la distribución de la variable cuantitativa. Ya son cantidades, entonces por tanto acá no muestra categorías. Esas barras no indican una categoría como lo indica acá el gráfico de barra. Cada barra que se muestra acá, ¿cierto?, corresponde a la categoría de la variable, ¿ya? Entonces en eso hay que tener cuidado. Entre los gráficos que vamos a ver para las variables cuantitativas, ya es el gráfico de puntos y el histograma,
que el gráfico de puntos, ¿cierto? Cuando lo unimos con líneas, forma las siguientes distribuciones. Entonces, ahí se muestra ya la forma de la distribución primera. El gráfico de puntos y el histograma nos van a mostrar una forma simétrica, ¿ya? La primera, ¿cierto? Forma una campana. Entonces la campana indica, ¿cierto? Simetría, donde en el centro de la distribución va a estar el promedio, ¿ya? Y se extienden la misma parte, la parte izquierda es fiel reflejo de la parte derecha, ¿ya? Se dividen en un único término central y cada parte es reflejo de la otra. Eso indica que la distribución es simétrica, acampanada o unimodal, ¿ya? Que va a tener solamente una moda. Nosotros vamos a ver también las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, y dentro de las medidas de tendencia central está la moda, ¿ya? Entonces, también donde nosotros identificamos la moda, donde nosotros identificamos la moda en una variable cualitativa también. Y en la variable cualitativa, ¿dónde identificamos la moda? Un ejemplo en el primer gráfico. Aquí, ¿dónde identificamos la moda? ¿Cuál sería la moda de esta variable? Del sexo. ¿Cuál sería la moda del sexo? ¿Sería la categoría? ¿Masculino? Sí, la categoría con mayor porcentaje, ya con mayor frecuencia relativa porcentual, sería el masculino. ¿Dónde identificamos la moda acá? La ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago, ¿cierto? Donde se concentra el mayor porcentaje o la mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, cuando es bimodal, ¿cierto? Cuando es bimodal, ahí se representan dos máximos, ahí se representan, ¿cierto? Dos frecuencias mayores en la cual, ¿cierto? Nuestra distribución correspondería de esta forma, ¿ya? Eso es para el gráfico de puntos y el histograma, ¿ya? Aquí no nos pasamos, no podemos ver la distribución con la variable cualitativa, aquí no se ve distribución, no, sino que la moda, yo les expliqué la moda porque la moda se interpreta, es una medida de tendencia central que se interpreta, ya me estoy adelantando un poquito, ¿cierto? Se interpreta para variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, en la cualitativa uno rescata el mayor porcentaje o la mayor frecuencia y uno rescata la categoría más frecuente, ¿ya? Entonces, por tanto, pero en esta forma de distribución nosotros la vemos con gráficos para variables cuantitativas, ¿ya? Entonces la distribución, cuando nuestro histograma, nuestro gráfico de puntos, vemos que tiene esa forma, indica que es bimodal, o sea, hay dos, ¿cierto?, máximos. También se representa con un sesgo hacia la derecha, ¿ya? O sea, donde se concentra la moda en la parte izquierda y luego tiende a inclinarse nuestros datos hacia la derecha, hacia valores más grandes. Hay una inclinación hacia valores más grandes, entonces por tanto ocurre que ahí hay un sesgo positivo, ¿ya? Se inclina hacia valores más grandes. También ocurre el caso que nuestra distribución tome la siguiente forma, como la forma 4, en la cual la moda se concentra en el lado derecho y nuestros datos se inclinen hacia valores menores, ¿ya? Nuestros datos tengan una inclinación hacia valores menores, entonces ahí se presenta un sesgo negativo o un sesgo hacia la izquierda también llamado, ¿ya? La quinta figura muestra una distribución totalmente uniforme en la cual, ¿cierto?, nuestros datos todos tienen la misma frecuencia, ¿ya? Entonces, cuando todos nuestros datos tengan la misma frecuencia, nos va a quedar de una forma rectangular en la cual nuestros datos tienen, ¿cierto?, se comportan uniformemente. Entonces, ahí se representa, ¿cierto?,
la forma que tiene, tanto el gráfico de puntos como el histograma, ya toda esa forma, el sesgo, la simetría, ya, cuando es bimodal, cuando es unimodal, ¿cierto? Y cuando es unimodal aparece, ¿cierto? Puede aparecer de forma simétrica o también asimétrica. El sesgo también tiene un término llamado asimétrico. Cuando es de esta forma es asimétrico positivo o una asimetría positiva. Cuando toma esta forma, toma una asimetría negativa o asimetría hacia la izquierda, ¿ya? El sesgo indica una inclinación, ¿cierto? Hay una inclinación hacia ciertos valores. ¿Cuándo ocurre eso también? Cuando uno en la muestra, cuando yo les mencionaba, ¿cierto? Cuando uno toma una muestra en las primeras clases, una muestra por conveniencia y uno elige a ciertas particularidades, ¿cierto? A ciertos grupos, entonces ocurre que existe un sesgo hacia cierto lugar, ¿ya? Entonces ahí nuestros datos se van a ver reflejados mediante el histograma o mediante el gráfico de puntos. Ellos nos van a delatar en sí de lo que nosotros realizamos. Entonces, si me entendieron, ¿cierto? Ustedes me van a explicar en el histograma, estas 4 distribuciones me la van a indicar antes de terminar. Si me la terminan bien, terminamos hoy día con esto. Indíquenme qué forma tomaría la distribución 1. ¿Qué forma de distribución? ¿Sería simétrica? ¿Sería con un sesgo hacia la izquierda? ¿Sería con un sesgo hacia la derecha? ¿Sería bimodal? ¿Sería uniforme? ¿Qué forma toma la distribución del histograma de la distribución 1? A la derecha. Se concentra acá, va la moda. Acá está la moda. Vamos a ver de nuevo arriba. Y dice que la moda... ¿Ah? La moda toma aquí y va y se inclina hacia valores más pequeños. Entonces, ¿qué sesgo sería? Un sesgo hacia la ¿Izquierda? hacia la izquierda. Toma valores, ¿cierto? Para valores pequeños. Se inclina hacia los valores más pequeños. Un sesgo hacia la izquierda. La distribución 2, en cambio, ¿qué forma toma? ¿Qué forma de distribución toma ese histograma? Un sesgo hacia la derecha. Un sesgo hacia la derecha. Muy bien. ¿Ya? Toma un sesgo hacia la derecha, se concentra la moda y se va inclinando hacia valores más grandes. La distribución 3, ¿qué forma toma? Simétrica. Es totalmente simétrica, ¿cierto? Cada parte es fiel reflejo de la otra. La distribución 4, Bimodal. bimodal, ¿cierto? Aquí se forma 2 montañitas, ¿ya? Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Si ustedes se dan cuenta, y vamos a realizar los histogramas el miércoles que viene, vamos a realizar histogramas en el R y en el Excel, ¿ya? ¿Cómo los vamos a construir? Se construyen, si ustedes se fijan, son barras construidas, pero son juntas, ¿ya? ¿Por qué son juntas? Porque representan la distribución que toma los datos, la distribución que toma la variable, ¿ya? Entonces vamos a hacer histogramas para el peso, la estatura, para la edad, ¿cierto? Y vamos a ver también cuando nos entregan datos agrupados, de qué forma vamos a realizar el histograma también cuando nos entregan datos agrupados, ¿ya? Entonces por hoy día terminamos por Teams hasta acá, ¿ya? Ustedes, yo quedo acá con ustedes por el chat, cuando ustedes ahora ejerciten y no, hasta las 12:55, ¿ya? Y por Teams terminamos hasta acá. Nos vemos el miércoles que viene, chiquillos, ¿ya? La clase va a quedar acá grabada
y quedo por cualquier duda acá acompañándolos en el chat. ¿Ya? Si pueden, aprovechen de hacer en los últimos ejercicios. Yo les subí una guía, les subí unas preguntas de una base de datos de 20 estudiantes de construcción y ahí ustedes realicen, practiquen en el R ahora los gráficos, ¿cierto? Hagan una tabla de frecuencias y hagan un gráfico circular o diagrama de barras para las variables cualitativas, ¿ya? Practiquen eso con la base de datos de los 20 estudiantes que aparecen acá en la plataforma. Les dejé la base de datos, dice base de datos Ingeniería Civil, generación 2015. Esa información corresponde a 20 estudiantes en los cuales se les preguntó las características que ustedes ven ahí en la base de datos, ¿ya? El pueblo originario, se les preguntó por el sexo también, qué opinión tiene de la carrera, ¿ya? Entonces, hay diversas variables, tanto cualitativas como cuantitativas. Identifíquenlas primero, identifiquen qué tipo de variable es y luego hacen los gráficos de barras y circular para cada una de las variables cualitativas. ¿Ya? En eso avancen en esta hora, que yo me quedo con ustedes en el chat. Y cualquier duda me la preguntan por el chat. Yo quedo con ustedes acá. Por Teams quedaríamos hasta acá. Estamos pasados los 60 minutos. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Tengan un muy buen fin de semana. Ya, profe, Y muchas gracias. Que esté muy bien. nos estamos viendo el miércoles que viene. Y la prueba, recuerden que con lo que me sucedió y como vienen fines de semana festivos, no alcanzamos a hacerla el viernes 29, necesito pasarle completo lo que está en esta clase. Entonces vamos a ir terminando el viernes que viene con esta materia, ¿ya? Así que la prueba va a ser el viernes 5 de junio. Así que nos estamos viendo el próximo miércoles para continuar pasando la materia, ya enseñarlas en los gráficos, en el Excel y en el R también, e interpretarlos. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos el miércoles. ¡Chao!